Entonces, bienvenidas y bienvenidos a la sesión auxiliar del curso Metalogénesis, sesión en la que veremos particularmente la alteración fílica y las texturas que comienzan a caracterizar la alteración hidrotermal. En la imagen que les pongo aquí en la portada es una imagen característica de esta alteración y ya vamos a conversar cuáles son los minerales que la caracterizan. Bueno, la alteración fílica seguimos clasificando según el diagrama de Corbett-Leach del 98. Como ven, son los recuadros que salen resaltados ahí en rojo. Es una alteración, bueno, veníamos de esta zona, que era la alteración propilítica y subpropilítica o distal, propilítica más distal. La alteración Ahí sí. La alteración potásica y ahora vamos a aumentar un poco el pH para pasar a la alteración fílica, ¿ya? Que son estos recuadros coloreados en tonos amarillos. Dentro de los recuadros se describe la asociación mineralógica que va a determinar esta alteración. Como ven, hay un predominio de minerales como el cuarzo y como las sericitas y las micas en general, ¿ya? Además, algo de piritas se observan y de feldespatos, pero principalmente es una alteración llamada como sinónimo cuarzo sericita, puesto que van a predominar las micas y los minerales relacionados al cuarzo o alguno de sus polimorfos. Es una alteración de alta temperatura, podríamos decir, o de las de mayor temperatura, aunque tiene un rango amplio, más o menos amplio de variabilidad, ¿cierto? Y se desarrolla principalmente a profundidades mesotermales aporfídicas. Abarca distintos grupos de alteración clorítica, y de, grupo de la hilita y de la hilita caolinita, ¿ya? Que son arcillas. Ujú, que vamos a describir, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una variación desde la hilita hasta la hilita caolinita, sin entrar directamente al grupo de la caolinita, relacionada a la variación de pH, ¿sí? A mayor pH, más caolinita va a ser la alteración. Ujú. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien por mi parte. Ya, ya, bacán. Entonces, ¿cuál va a ser la mineralogía? Como les comentaba, cuarzos, sericitas, micas blancas, andalucita, que es un aluminosilicato, ¿cierto? Carbonatos, cuando tenemos disponibilidad de esos elementos, cloritas también, por supuesto, hilitas, piritas, calcopiritas, esmectitas y monomorillonita, ¿ya? O sea, van a haber arcillas, van a haber sílice representado en el cuarzo, van a haber micas principalmente. Y algunos opacos para efectos de la microscopía de luz de refracción, como la pirita y la calcopirita, ¿ya? Vamos a comenzar a encontrar calcopirita ya en esta alteración, que no era tan común en la más profunda. Continuamos. Seguimos con nuestro perfil típico de alteración hidrotermal en un esquema de pórfido cuprífero. Em, Como ven acá, la alteración potásica está representada por estas tonalidades rojizas y en la zona más apical o superior de la alteración potásica es donde se comienza a desarrollar la alteración fílica. Lo que pasa es que la alteración fílica tiene diversas gradaciones que son interesantes de tener en cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la zona más cercana a la alteración potásica se desarrolla la alteración clorita-sericita. Ujú. Y tal vez ustedes ya han hecho práctica en logueando, ¿cierto? O describiendo sondaje,
podrán ver que los y las geólogas que describen los sondajes utilizan normalmente esa nomenclatura, clorita sericita, para clasificar la alteración fílica más cercana a el núcleo potásico de la alteración. Es un vector bastante importante tener en cuenta y se destaca por sus coloraciones verdosas también, o más verdosas, ¿sí? Vuelvo al cobre Illich para dejarlo un poquito más claro. Es la zona más cercana a la potásica, que tiene una alteración del grupo de la clorita, ¿sí? Posteriormente va a dejar de lado la clorita, va a pasar a la ilita y después a la caulinita. Ya superior a esa franja que podría ser de transición, se desarrolla predominantemente la alteración sericítica. Ujú. Antes de pasar a las alteraciones más superiores donde predominan las arcillas. Ujú. Y bueno, para recordar un poco, la alteración propilítica es el halo distal a partir del núcleo potásico que se desarrolla. ¿Qué más podemos decir? Bueno, estas son un grupo de muestras de mano de representativas de alteración fílica o alteración cuarzo-siricita. Claro, ¿por qué se llama cuarzo-siricita también? Porque cuarzo-siricita va a caracterizar propiamente tal esta zona antes de cuarzo-pirofilita y de las arcillas en general de la alteración argílica. Y cuarzo sericita va a caracterizar esta zona, mientras que clorita sericita la intermedia entre potásica y sericita, y sericítica, y claro, y fílica propiamente tal, ¿ya? Eso lo dejo ahí como para que lo tengamos bien claro. Y estas son muestras de mano, como les decía, tienen estas coloraciones típicamente blanquecinas, algo amarillentas cuando tenemos predominio también de arcillas, más grisáceas cuando hay cuarzo, etcétera. Y como se puede ver aquí, por ejemplo, se ven estas tonalidades más brillosas de aspecto metálico que corresponden a los opacos que tenemos, piritas y calcopiritas, ¿ya? De esta forma normalmente vamos a encontrar este tipo de rocas, ¿ya? Más bien sólidas que una roca de, por ejemplo, de alteración argílica, donde vamos a tener predominio de arcillas. ¿Qué representa esta franja? Este como cuerpo tabular en el esquema. Este esquema es un clásico, así que ya deberíamos cachar bien cómo interpretarlo. ¿Alguna idea de qué representa ese cuerpo tabular que se aproxima a la alteración potásica, por ejemplo? Y en realidad a esta zona de acá, que es como la parte más fundida del magma. Ya. Esta zona representa un estrato calcáreo, ¿sí? O más rico en carbonatos, porque en esta zona sirve de ejemplo en el esquema para mostrar el desarrollo de un scan o de una alteración tipo scan o escarnificación, que también la podríamos comentar, ¿cierto? En las próximas clases. Normalmente esa alteración no se trabaja tanto porque no pertenece probablemente tal al perfil de alteración de un pórfido, pero este cuerpo tabular se pone aquí para representar cómo sería el desarrollo de un scan, ¿ya? Para desarrollar un scan necesitaría un protolito rico en calcio, en carbonato en realidad, y de aquí se pone esto para representar ese ejemplo. Ya. Entonces, ¿cómo se produce la alteración fílica? Vamos a nuestro famoso y querida hidrólisis o metasomatismo de hidrógeno y una consecuente, por lo tanto, silicificación del sistema. Ya hemos hablado de esta reacción,
bastante, y porque es una de las reacciones principales que en realidad se va a producir en buena parte de las alteraciones. La veíamos también, por ejemplo, en la alteración propilítica, ¿cierto? Que es la hidrólisis, ¿sí? Y uno de los minerales que se van a hidrolizar favorablemente son los feldespatos potásicos principalmente, ¿ya? Entonces tenemos feldespato potásico. Recuerden que el feldespato potásico tiene potasio, aluminio y silicio, ¿cierto? Sílice, previamente tal dicho. Y el potasio tiene esta oxidación +1, ¿ya? Igual que el hidrógeno. Por lo tanto, cuando estos feldespatos interactúan con fluidos ácidos, ¿cierto? O que traen carga de H+, esos H+ van a reemplazarse por los potasios. El potasio es un elemento móvil, muy móvil, por lo tanto va a salir rápidamente la estructura y el reemplazo va a hidratar la estructura, va a incorporar, al incorporar hidrógeno en realidad va a incorporar OH y va a dar origen a una sericita, ¿cierto? Que es una mica que tiene potasio, tiene sílice, tiene aluminio y tiene OH, ¿ya? Entonces, y va a dejar de forma residual cuarzo, amorfo normalmente, y siliciamorfo, no cuarzo amorfo, siliciamorfo, y va a soltar el potasio al fluido, dado que es un elemento muy móvil. Entonces, esta es la típica reacción de hidrólisis que va a ir formando sericita y mientras más intensa es, menos potasio va a quedar en la estructura del mineral de alteración. La sericita tiene potasio. Sin embargo, cuando esta ya no tiene potasio, cuando ya ha eliminado todo el potasio por hidrólisis, vamos a pasar a formar otro tipo de minerales, como las caolinitas, ¿ya? Que no tienen potasio. Entonces, que básicamente es solo sílice, aluminio y OH, ¿ya? Porque ya no queda potasio disponible en la estructura. Por eso también en el Corbett-Illich, volvemos al Corbett-Illich, pasamos de la clorita, que es la zona de clorita sericita, a la zona de la hilita, que es una sericita de grano más fino, y una mica de grano fino también, muy similar a la sericita, vamos a conversar de eso, y seguimos avanzando a mayor acidez hacia la zona de la caulinita, la hilita caulinita, ¿ya? Puesto que la caulinita se forma cuando ya no hay potasio disponible en la estructura de los feldespatos, y por tanto forma una arcilla sin potasio. Bueno, aquí hay un poco más de descripción sobre cómo se forman estas alteraciones y cómo varía esta de acuerdo a el aumento de pH en el fluido, ¿ya? Como ven, a baja temperatura y, y bajo pH, sí, van a predominar principalmente el sílice amorfo, ¿cierto? Pobremente cristalino, el cuarzo, etcétera. ¿Ya? A mayor temperatura puede que sea un poco más cristalino, pero a menor temperatura principalmente eh, poco cristalino. ¿Ya? Un poquito más de pH, pero sí siempre ácido, van a predominar las caolinitas, como se ve acá, y a mayor temperatura se puede incluso desarrollar andalucita. Recuerden que la andalucita es solo sílice y aluminio. ¿Ya? Acá estamos hablando, ven, que no tenemos nada de potasio disponible en la estructura. A mayor pH, o sea, más neutro, sin llegar a ser neutro, vamos a tener hilita esmectita o hilita principalmente, donde ya tenemos algunos elementos para formar estas micas, como potasio, como magnesio, etcétera. Y por supuesto OH y agua. Y si la temperatura es mayor, la mica se va a desarrollar mejor y vamos a dar origen a muscovita, ¿ya? Que es una mica similar a la hilita y a la sericita, em, pero que va a estar mejor desarrollada por el aumento de la temperatura, ¿ya? La diferencia entre moscovita, hilita y sericita es difusa. Normalmente petrográficamente se habla de el tamaño y la cantidad y químicamente la hilita tiene más sílice que la sericita,
¿ya? Vamos a conversar de eso cuando veamos cómo se ven los minerales, pero pensemos que la hilita y la sericita son muy similares. La hilita tiene más sílice que la sericita y ya está, ¿ya? Y también se ha descrito, o yo he visto en algunos autores, alguna diferencia de tamaño el- de la mica, ¿ya? Pero son cosas que para los efectos de este curso, donde vamos del auxiliar propiamente tal, donde vamos a describir petrográficamente o a microscopio mineral, es difícil de reconocer, ¿ya? Eso lo digo para aclarar. Y cuando... Rodri, Sí, yo me confundí un poquito. ¿La hilita y la cericita son micas blancas también? ¿Entran sí, como en ese grupo? Ah, ya, moscovita, hilita y sericita son micas blancas, ¿ya? ya. Lo que pasa es que la grande es la moscovita, ¿cierto? La hilita y la sericita son de grano fino. Por lo tanto, diferenciar una de otra en la auxiliar va a ser prácticamente imposible. Sin embargo, químicamente la hilita tiene más cuarzo que la sericita, ¿ya? Eso es como, ahora quizá lo dije un poco más ordenado, ¿se entiende? Sí, gracias. Ya. Ya, pues entonces, claro, le estaba diciendo de que a menor temperatura, el tamaño, como ven acá, de la mica va a ser menor y a mayor temperatura se va a lograr desarrollar una moscovita. Ahora, cuando el pH es más neutro, nos acercamos a 5, por ejemplo, 5 o 6, acá pH bajo, o sea, muy ácido, y acá un poquito más neutro, vamos a tener cloritas, ¿cierto? Que es esta mica de, perdón, filosilicato, sí, un poquito más verdoso, y si aumenta la temperatura, incluso tenemos componentes para formar otros minerales, epidotas y anfíboles, sobre todo si tenemos calcio disponible, necesitamos calcio para formar esos minerales, biotitas e incluso piroxenos, pero ya a temperaturas muy altas. Ujú. Entonces, básicamente con esto les quería decir cómo la progresión de la alteración fílica va a depender fundamentalmente del pH y el desarrollo de los minerales va a depender fundamentalmente de la temperatura. A mayor temperatura, mejor desarrollados y a menor temperatura, más de menor tamaño y con hábitos más granulares o menos formados, ¿ya? ¿Quedó claro eso, cierto? Sí, voy a insistir un poquito más en que, como ven, a pH más neutros hay más elementos disponibles, a pH más ácidos, estos ya han sido básicamente extraídos completamente por hidrólisis y llevados hacia la fase acuosa, ¿sí? Fuera de los minerales. Sobre todo el potasio, que es el primer elemento que va a migrar de la estructura porque es uno de los elementos más móviles de la tabla periódica. Entonces, repasando o recapitulando, la alteración fílica va a tener una mineralogía de tipo cuarzo, sericita principalmente. También podemos encontrar micas blancas, también podemos encontrar andalucitas, que es un aluminosilicato, y dependiendo de los componentes, carbonatos, piritas, cloritas, hilitas, etc. Ujú. La temperatura, si bien hay una temperatura predominante que es intermedia, también podemos encontrar temperaturas altas, todo lo va a indicar la mineralogía que estemos observando. La temperatura normalmente cuando es de 200 a 250 grados Celsius hay hilitas, cuando la temperatura es menor de 100 a 200 va a haber hilita esmectita, ¿cierto? Que es un grupo de arcillas, por lo tanto es aún menos desarrollado, podríamos decir, la mineralogía, más similar a lo que hay sobre el perfil de alteración. La hilita va a variar a esmectita, formando una variación que se llama hilita esmectita. Y cuando la temperatura es más alta, sobre 450 grados, pero seguimos en el campo de la alteración fílica, vamos a tener corindón. ¿Qué era el corindón? ¿Qué era el corindón?
No sé qué es, pero creo que no es un sílice. O sea, un sílice, un silicato. Sí, no es un silicato. Ah, ¿qué ven? El, YouTube. YouTube. Ya, espérenme. el corindón era ese que podía ser de otros colores, ¿no? Creo que de ahí se derivaban como algunas piedras preciosas, ¿o no? Ay, sí, Zafiro. el rubí, ¿o no? Y Sí, otros más. sí, Pero no sé zafiro. cuál. Sí. Sí, me acuerdo que era algo. Ahí me Eh, pillaron con lo del rubí. Los rubíes no eran... Oh, me pillaron. No, no, en realidad no me acuerdo bien. ¿No eran diamante. berilos? No. No sé. A ver, qué Ya, curioso. pero me acuerdo que sí o sí el corindón podía ser de otros colores. ¿Siguen viendo YouTube? Que era al 2 no sé cuánto. Ahora sí. Y estaba claro Estoy en googleando y memoria. sale Según, que sí, según es una variedad de Sandoble, corindón. el rubí y el El zafiro rubí. son del Corindon. Ah, bueno saberlo. Me uno, sí, el Zafiro y el Rubí son colindones, no podía contestar. Y sí, al 2 o 3 creo que es la fórmula. Sí, buena. Ahora no ven lo que estoy haciendo al otro lado, ¿cierto? No, sal PPT. Ya. No, Ya, bacán, sí. Claro, mira, no sabía lo del rubí, bacán. Ah, mira, buena. Sí, exactamente. Qué buena. Claro, pero el corindón, sí, pues, propiamente tal dicho, es óxido de aluminio, al 2 o 3. ¿Ya? Para decirles que hay aluminio participando en esta alteración, por supuesto. Entonces tenemos óxido de aluminio representado en corindón a altas temperaturas y también vamos a tener andalucita cuando tenemos sílice, ¿cierto? Pues la andalucita es un aluminosilicato, como les decía, al 2SiO5 y el corindón es simplemente óxido de aluminio, ¿ya? Entonces, a mayor temperatura se van a desarrollar estos minerales, ¿ya? Obviamente siempre asociados a sericitas, ¿sí? Que también normalmente se dice que la sericita tiene un hábito más, es un poquito más de mayor tamaño que la hilita, ¿ya? La hilita ya es de grano muy fino, incluso puede variar a esmectita, y la sericita es grano, podríamos decir, intermedio entre moscovita e hilita. Pero claro, como les digo, ya es difícil de identificar petrográficamente, ¿sí? Pero principalmente acá lo importante es que vean que a mayor temperatura hay desarrollo de estos minerales grandotes, ¿cierto? Como andalucitas y corindon. Bueno, bacán eso de los rubíes. Ya, pues las condiciones de pH son cercanas al neutro, de 5 a 6 y la profundidad, como comentábamos, es profunda a mesotermal, ¿cierto? Porfírica o a mesotermal. Ya. Bueno, la alteración, por supuesto, es selectiva y a veces pervasiva, ¿sí? Dependiendo siempre de la mineralogía de agua-caja, la relación agua-roca, entre otras cosas que ya hemos conversado. Entonces, conversemos un poco cómo se va produciendo las distintas alteraciones. Ya hemos hablado algo de esto cuando describimos las alteraciones anteriores. Pero claro, hay una fase temprana, una fase intermedia y una fase tardía. Comencemos a hablar de la fase temprana. Como les comentaba, todo esto proviene de una intrusión magmática, que normalmente es una de las zonas apicales de un plutón más grande y más profundo. Los plutones normalmente van a tener formas así, ¿cierto? Como deditos, y lo más grande se va a desarrollar hacia abajo. Y uno de estos deditos es este que sale aquí representado como magma. Como ven acá hay un frente de cristalización representado en esos como cubitos
o polígonos ahí que aparecen, chicos, que son los cristales, po, porque hay un frente de cristalización, ¿cierto? Debido a la interacción del magma con la roca caja. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a intruir este magma, va a comenzar a enfriarse y, bueno, acá no se alcanzan a leerlo, ¿no? Que dice fluido monofásico supercrítico, ¿ya? Como estamos a altas temperaturas, va a exsolverse del fundido un fluido supercrítico, ¿ya? A altas temperaturas y altas presiones, ¿sí? A altas presiones, cerca de 1.5 kilobares y temperaturas de 800 a 1000 grados Celsius, ¿sí? Ese fluido va a ascender rápidamente al separarse de la fase magmática y va a empezar a ascender verticalmente, como sale representado acá. Sin embargo, rápidamente se va a separar en dos fases, ¿cierto? Un líquido hipersalino, una fase líquida, y una fase vapor, ¿ya? Que va a estar normalmente a 500 grados Celsius y a presiones mayores, ¿cierto? Esta separación de fases puede ocurrir directamente al absorberse el fluido del intrusivo o un poquito más arriba mientras asciende, siempre diferenciándose, siempre como producto de la diferenciación de este fluido monofásico que está en estado supercrítico. Ujú. Este fluido es el que va a generar la alteración potásica que ya hemos descrito, ¿cierto? La fase líquida va a generar la alteración potásica, el primer fluido que se separa de la intrusión. Y la mineralogía y mineralización de cobre más profunda, mientras que el vapor, que tiene menor densidad y por lo tanto mejor movilidad, va a ascender rápidamente hacia la superficie y va a expresarse como una fumarola en la superficie, ¿cierto? Normalmente cercano a los edificios volcánicos o al volcanismo más activo vemos fenómenos fumarólicos, ¿cierto? Esa fumarola podría ser expresión de un proceso más profundo como este, ¿ya? O sea, las fumarolas podrían ser expresión de una alteración más profunda que se esté desarrollando asociado a la separación o a los últimos momentos de cristalización de un plutón. Así que la alteración argílica avanzada en este caso, que la vamos a ver la próxima semana, es la expresión, una de las primeras expresiones que se desarrollan en un perfil de alteración, junto a la alteración potásica incluso, porque son dos expresiones del mismo fenómeno, ¿ya? ¿Se va entendiendo eso? Sí, una pregunta, como para adelantar esto de alteración argílica, ¿qué minerales son característicos? De la alteración argílica, las arcillas y el cuarzo amorfo, el sílice amorfo. Sé que era como, no sé, que tenía hoyito. Sí, que se llama cuarzo bugisílica, cuarzo Ah, ya, oqueroso o bacán. bugisílica, Bueno, gracias. ¿sí? Que se escribe así, bugisílica. Es sílice, pero que no alcanza ni siquiera a desarrollar cristales, ¿ya? Eso es más característico de la alteración argílica avanzada, ¿ya? Chat. No leo el chat, no sé dónde está. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda? Era yo Lo mismo como que pusiste. preguntando. Ah, ya, bacán. Sí. Ya, bacán. Sí, es que a mí no me llegó el mensaje por eso. Ah, lo escribiste ahí, perdón. Sí, sí. Creo que es con V. Creo que es con V. Ya. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Entonces, para que vean que la alteración potásica y la alteración argílica avanzada normalmente se desarrollan de manera simultánea, pero la alteración potásica es la expresión del fluido y la argílica avanzada la expresión de el, perdón, la potásica del líquido y la argílica avanzada del gas, del vapor, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, todo esto es la fase temprana de una intrusión. Luego pasamos a la fase intermedia. Como ven aquí, el frente de cristalización del magma avanza hacia arriba de la intrusión. Aquí ya teníamos solidificación, ¿ven? Que esta zona es representada por estas crucecitas. Hay rocas intrusivas.
Sin embargo, aquí ya comienza a solidificarse aún más. Avanza el frente de cristalización hacia abajo. Ya se está solidificando nuestra intrusión, lamentablemente, ¿cierto? Entonces el frente de cristalización avanza hacia abajo, la temperatura por supuesto desciende y comienza a producirse fracturamiento frágil de la roca, ¿sí? A mayor temperatura, más predominio normalmente de fracturamiento frágil, mientras que a mayor temperatura, deformación dúctil. Y ya comienza a hacer efecto la erosión del terreno, ¿sí? Si ponemos aquí lo que era la superficie, durante los millones de años, por ejemplo, que se ha desarrollado esto, recuerden que un Plutón tiene una etapa de cristalización que dura del orden de millones de años. Para que esté completamente cristalizado, durante esos millones de años, los efectos del ambiente comienzan a erosionar estos campos fumarólicos o incluso los edificios volcánicos, porque tal vez esto, no sé, pues, por decirlo así en perspectiva, traten de entenderme el dibujo, por aquí puede estar el volcán, ¿cierto? Y esto es la zona como el campo, por decirlo así, de influencia hidrotermal del volcán. Y estos magmas e intrusiones son la expresión profunda o el reservorio, la expresión del reservorio magmático del volcán. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces este volcán ya comienza a volverse inactivo, comienza a solidificarse el reservorio profundo y se comienza a erosionar, ¿cierto? Los agentes erosivos del terreno, el más poderoso que el agua, lo comienza a eliminar completamente. ¿Ya? Solo quedan las fumarolas si es que hay alguna expresión más lejana y finalmente se pierde completamente el edificio volcánico. Entonces comienza la erosión a exponer los componentes que había en profundidad a la superficie, ¿ya? Bueno, y en esta etapa intermedia, cuando ya comienza el enfriamiento más progresivo, se vuelve a absorber una fase líquida de baja temperatura en este caso, que está representada por estas flechitas azules, y esta fase líquida sería la que desarrollaría principalmente la alteración sericítica y clorita sericita, ¿ya? Que es la que estamos conversando hoy propiamente tal. Bien, un fluido exsuelto ya en una etapa muy tardía de la cristalización del magma, ¿cierto? Que todavía tenemos fundido magmático en profundidad y que eso permite que se vaya exsolviendo esta fase líquida intermedia. En la fase intermedia antes ya de la cristalización total. Y sería la que formaría la alteración fílica. ¿Se va entendiendo, cierto? Sí, oye, tengo una preguntita. Quizá debería saberlo, pero lo pregunto igual porque No, no por lo favor. sé. ¿Cómo afecta el tipo de magma que sea en las alteraciones? Uf, qué buena pregunta. Es que mira, no te sabría decir así la respuesta precisa, ¿cachai? Pero, o sea, un poquito lo que conversamos o que tal vez les decía la primera clase, ¿ya? En Chile hay un rasgo geomorfológico principal que determina el país, que son los volcanes, ¿cierto? Básicamente Chile es un volcán y una cuenca de antearco, ¿ya? Y esos volcanes existen gracias a la subducción, ¿cierto? Gracias a la subducción de la placa oceánica bajo la placa continental. Yo siempre para responder me voy en estas ramas largas, pero trato de darme a entender, ¿ya? Ese margen de subducción produce un tipo de magmatismo particular, que es el magmatismo calco-alcalino, ¿cierto? Que es pobre en alcalinidad, digamos en comparación a otros volcanismos, ¿cierto? Que forman la composición basáltica, andesítica, dacítica y también riolita, pero de manera más escasa. Pero esas composiciones tienen
del orden de menos de 5% de alcalinidad y tienen una buena cantidad de calcio, lo suficiente para formar horblendas, para formar clinopiroxenos, que son minerales bastante característicos de ese magmatismo, ¿ya? Que son minerales que tienen calcio. Entonces, ese magmatismo es el que está influyendo en la formación de los grandes pórfidos cupríferos chilenos, que son anomalías mundiales, ¿cierto? De escala mundial. Así que no sabría decirte la relación directa, así como en el sentido de la composición del magma con la composición de los pórfidos, por decirlo así, pero claramente hay una influencia directa del magmatismo calco-alcalino en el tipo de intrusión magmática que está formando esas anomalías geoquímicas de escala mundial, ¿cachai? Sí, entonces, por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo en el curso es como más asociado a eso, que como al tipo de magmatismo que tenemos acá, más que algo general. O sea, no podríamos decir lo mismo que la misma mineralogía de la alteración y todo eso con un, no sé, un volcán en Hawái. No, 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 Ya, porque Hawái es un hotspot, si no me equivoco, así que claro. es puro basalto, básicamente, y no sé qué alcalinidad tenga ese basalto. Pero yo creo que aplica Ya. esto para todo por ejemplo, para toda la cuenca del Pacífico, podría ser, principalmente, donde, o sea, para toda la cuenca del Pacífico en el sentido donde se desarrolla ¿El cinturón subducción de como la fuego? chilena, ¿cachai? Ya, ya, ok. Muchas gracias. Pero sí, pero yo creo que los grandes, o sea, estos esquemas e idealizaciones de lo que es un pórfido cuprífero o un perfil de alteración de este tipo se ha sistematizado de acuerdo a lo que se observa en Chile, yo creo principalmente, y en otros países, pero los grandes pórfidos mundiales están en Chile, ¿cierto? Ya, bacán. Pero hay una influencia directa del tipo de magmatismo que se relaciona a la convergencia de las placas que se producen en Chile. Eso estoy seguro, 100%. Ya. Bueno, eso, po. Y la fase tardía ya la vamos a ver cuando veamos alteración argílica intermedia, que básicamente es la que se va a formar ya en ese tipo en esa temporalidad de alteración. Ujú. Rodri, que me ¿Sí? queda una duda. ¿Sí, po? ¿El frente de cristalización avanza hacia abajo entonces porque se está solidificando el cuerpo? Sí, se está solidificando, sí. Ah, ya, bacán. Ya, ya, ya. Exactamente. Se empieza a solidificar y por lo tanto, o sea, se solidifica desde el contacto con la roca caja hacia abajo, po, ¿cierto? Y eso. Oye, Bueno, sí, entonces en la segunda imagen, ahí como que ya no hay presencia de fumarola. no. No, porque la fumarola depende de la fase gaseosa que se forma al exsolverse en la primera etapa. Así que la etapa intermedia ya no debería haber una fumarola, o puede haber restos, resquicios, ¿cachai? Pero no debería haber. Ah, ya, bacán. Porque la fase intermedia solo es una fase líquida, no tiene una fase gas o vapor. ¿Ya? Bueno, entonces, en síntesis, todo lo que sucede en Chile, en términos geológicos, no sé si ya todo, pero casi todo, depende de la convergencia y el volcanismo, ¿cierto? Tenemos volcanes, tenemos terremotos, tenemos grandes anomalías geoquímicas y pórfidos cupríferos, y todo eso está relacionado al volcanismo, que a su vez depende del margen que existe tectónico en Chile. Así que en ese sentido, la geología es simple. Dicho así como que todo depende de un fenómeno, pero es más compleja que la cresta. Eh, ya, pues sí, pues. Entonces vamos a empezar a analizar ya los minerales. Sí, todavía queda un poco de tiempo. Que se van a observar en esta alteración. Entonces, primero, ah, la sericita, ¿ya?
La sericita la vamos a definir, como les comentaba, como un agregado de micas blancas de grano fino, más algunas arcillas, como la hilita esmectita, ¿sí? La hilita es una sericita un poco más fina, más rica en sílice, porque hay menos potasio disponible, y cuando hay incluso menos y menor temperatura, hilita esmectita, ¿cierto? Una gradación entre hilitas y arcillas. ¿Cómo se va a observar la sericita? Es incolora, tiene un color de interferencia hasta segundo orden que también se puede enmascarar, muy similar a la moscovita pero fina. El pelocroísmo es muy débil, ¿sí? Anulo, en tonalidades amarillas, pálidas, algunas rosáceas, etcétera, pero es difícil de observar porque es muy débil. El hábito es micáceo, ¿cierto? Es un filosilicato y puede formar agregados microcristalinos anidrales de micas blancas, reemplazando o rellenando vetillas y cavidades, ¿cierto? A mayor temperatura los granos van a ser más grandes y más similares a lo que es una moscovita propiamente tal dicho. ¿Cómo se va a observar? Aquí hay algunas imágenes de cómo se observa la sericita. Como ven acá, esta imagen de níqueles cruzados, aquí hay una vetilla de cuarzo, ¿cierto? O una zona rica en cuarzos, y a sus costados se observan estos como fibras o minerales fibrosos de pequeño tamaño, de color de interferencia de segundo orden, pues se ve por los amarillos, por algunos fucsias, etcétera, que son sericitas. Lo mismo acá, una zona rica en cuarzos, y sericitas en este caso se observan más de coloración eh, amarilla, ¿ya? Las típicas sericitas que ya deberíamos tener en consideración. ¿Sí? Queda claro cómo se ve la sericita, ¿cierto? Este agregado de grano muy fino de segundo orden en el color. Sí, ¿Sí? Ya. Y en estas imágenes, ¿qué es lo que observan? ¿O cómo las describirían? Mm, moscovita. ¿Ya? Buena. ¿Qué te hace pensar que es moscovita? El color. Y que es mica. El hábito. ¿Por qué no es sericita? Ah, Porque porque los igual los granos se ven granos más son más grandes. grandes. Ujú. Ahí Sí, eso. sí, sí. Creo que dijeron justo lo mismo, así como fue como medio coordinado. Me encanta. Sí. Claro, son minerales más grandes, más eudrales, por decirlo así. Así que sí, pues no tengo mucho que decir. Es cuarzo y moscovita, em, que en este caso están en una roca volcánica, donde hay algunos feldespatos potásicos, y lo mismo acá, ¿cierto? Cuarzos, moscovitas, reemplazando algunas plagioclasas, etcétera. ¿Ya? Siempre estas imágenes normalmente las vamos a ver relacionadas a rocas volcánicas, porque como vimos, todo esto viene de la intrusión plutónica, ¿ya? Perdón. Y esa intrusión plutónica, mientras más superficial es más de tipo hipoabisal. ¿Recuerdan lo que era un hipoabisal? Era, Ya no. era bajo la superficie. Claro, pero hay rocas ígneas hipoabisales, ¿cierto? Ujú. ¿Y son volcánicas o son intrusivas? Son intrusivas. Claro, normalmente se dice intrusivo hipoabisal, ¿cierto? Em, ¿Por qué hago este paréntesis? Para que no se me vaya la clase sin decirlo, ya que estábamos conversando de lo anterior, pero creo que también le había comentado, o sea, ¿por qué un pórfido se llama pórfido cuprífero? ¿Ya lo conversamos eso o no? Creo que sí, o lo soñé. De repente yo sueño con estas cosas, realmente. no sé, pero dale. Ese lo comenté. Sí, dale nomás porque yo no me acuerdo. Tampoco me acuerdo, pero dale. ¿Por qué se llama pórfido cuprífero? Eh, ¿Aló? Víctor,
Textura porfírica. Y concentraciones de cobre debido a. ¿Cómo se llama esta weá? Lixiviación natural. Sí. O sea, cupríferos porque tiene concentración de cobre. ¿Y pórfido por qué decía ahí? Está en la micro el Víctor, de aquí la escucho. ¿Me escucháis? Sí, Que estoy justo subiendo a la micro. Ya. sí, no, sí, quedó clarísimo. Voy para la casa. No, porque tiene textura porfírica. Sí, No sé, como que es hipalizal. exacto, exacto. ¿Cachai? Es pórfido porque tiene textura porfírica. ¿Ya? Recuerda que la textura porfírica o porfírica es la textura de fenocristales en una masa fundamental. Ok, Eh, perdón. eh, Sí, pero ¿Qué te me pasó? mudé al tiro. Sí, le pegué en el brazo Pucha, oh, a mi polola y justo le sacaron sangre hoy día y tiene el brazo delicado. oh, voy. Qué lástima, ya. Claro, Muteado. vale. Claro, sí, ya, pues entonces es un pórfido porque tiene textura porfírica. Ahora ustedes se preguntarán cómo un intrusivo puede tener textura porfírica. Bueno, porque es hipoabisal. Es tan cercano a la superficie que puede mostrar dos tiempos de cristalización. ¿Ya? Eso simplemente. Entonces, eh, hago esta salvedad porque estos reemplazos están produciendo como aparece descrito acá, o sea, no se ve la imagen, pero acá lo pusimos porque es un dato importante. Reemplazando o rodeando feldespato potásico ígneo, ¿cierto? Reemplazando plagioclasa y feldespato potásico, etcétera. Porque son los típicos fenocristales que tienen estas rocas porfíricas. Estas rocas tienen fenocristales de plagioclasa. O sea, el fenocristal principal que se produce en el magmatismo andesítico es la plagioclasa. ¿Ya? Entonces estos minerales van a reemplazar a las plagioclasas, normalmente, cuando corresponde el reemplazo, ¿cierto? Como la sericita. La sericita reemplaza a la plagioclasa y los feldespatos potásicos a todo ritmo. Y eso siempre, recuérdalo, o sea, porfírico puede hacer referencia a la profundidad, obviamente, donde está el pórfido, y a la textura de la roca, que es porfírica. ¿Por qué es porfírica? Porque a pesar de ser intrusiva, es un intrusivo somero que alcanza a formar textura porfírica. ¿Se entendió? Hay una pregunta con respecto a eso, ¿a qué profundidades son las que, o sea, alrededor de qué profundidades tenemos intrusivos hipoabisales? ¿O que muestran texturas de intrusivos hipoabisales? O sea, no sé el dato preciso, pero son algunos kilómetros, 2, 3 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Gracias. Sí, de hecho, ¿alguien ha logueado acá o ha participado en una mesa de logueo? Súper entretenido. En en las prácticas, etcétera, describiendo sondaje. Nadie ha escrito sondaje. Pues parece que no. Wow. La geología ya no es lo que era. En la U, ¿vale? No, no vale. Casi. O sea, pucha, en la U hay como 10 metros de sondaje. O sea, ¿por qué les digo que no vale? Porque de repente cuando hacen sondaje tienen 200 metros, un sondaje profundo puede tener más de 500 metros o más, pero normalmente yo entiendo que para la minería se hacen 500 metros, quizás más, pero de ese orden, ¿cachai? Pero los sondajes pueden llegar más profundo. Ahora, con eso les quiero decir de que cuando ustedes estudian ese tipo de cosas, ven que hay distintas rocas volcánicas, ¿ya? Sobrepuestas. Entonces pueden ser distintos pulsos o roca caja de distinta composición, ¿cachai? Pero el punto es que más profundo es más cristalina la roca, mientras que más somero es más porfírica, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración, ¿ya? Pero claro, un hipoabisal para mí son algunos kilómetros de profundidad. Hasta 5 quizás puede ser, pero más que eso yo creo que ya comienza a ser muy cristalina la roca. ¿Ya? Moscovita.
Entonces se ve básicamente igual a una sericita. Puede mostrar clivaje como el mineral, el cristal es más grande, el relieve es medio abajo, el hábito es micáceo y la extinción es paralela. ¿Ya? ¿Por qué la extinción es importante acá? Porque ya la podemos ver, ¿cachai? Una sericita grano fino no la vemos. ¿Sí? Más imágenes de minerales. Esto ya lo hemos conversado, así que vamos a pasar un poco más rápido. Son cristales de plagioclasa, ¿ven? De hecho aquí se ve que claramente es un fenocristal. Esto es un fenocristal en una masa o en una masa fundamental, que sería lo que está alrededor. Porque ven que la alteración, esta ya es bien, bastante pervasiva o extensa, pero está alterando principalmente a esta plagioclasa, la sericita. De hecho aquí, bueno, acá dice, claro, cristales de plagioclasa pertenecientes a una andesita porfírica. Pero esto se alteró bajo la superficie, alterándose a cristales finos de sericita. ¿Ya? Y lo mismo acá, po, plagioclasa alterándose a cuarzo sericita. ¿Ven? Rocas porfíricas hipoabisales alterándose a sericita. ¿Y por qué la sericita altera la plagioclasa? ¿Por qué la sericita altera la plagioclasa? Eso te quería preguntar, dijiste que era por un elemento, ¿no? No sé, ¿Sí? calcio, no sé. ¿Cómo? Es que era por un elemento, pero no sé cuál. Por eso, ¿cuál era el proceso que formaba la sericita? La hidrólisis. Sí, cierto, la Mm, hidrólisis, el Pero, metasomatismo de hidrógeno, ¿sí? Sí. pero de un elemento, ¿no? De hidrógeno, po. Ingresa hidrógeno a la estructura, en reemplazo de otro. ¿A eso te referí? Ya, sí. Por Mm, eso, por eso, pues, y el hidrógeno tiene estado de oxidación +1. ¿Y qué elementos en la plagioclasa tienen estado de oxidación +1? Calcio. No, calcio tiene +2. Ah, sodio. Sodio, ¿cierto? ¿Eso dijiste? ¿Sí? Me equivoqué al principio, sí, sí, sodio, sodio. ¿Sí? ¿Y cuál más? ¿Aluminio? Ya, pero el aluminio no sé si se está Mm, saliendo en realidad. Creo que tienes razón, pero no sé si está participando. Habría que buscarlo. El También creo potasio, ¿no? sí, po, también conversamos de esto, ¿cierto? Sí. Feldespato potásico. Aquí está la nortita y aquí está la, ¿cómo se llama la otra? Albita. Todos estos campos composicionales son posibles dentro de los feldespatos, así que una plagioclasa puede encontrarse aquí, o sea, tener algo de potasio, de sodio y de calcio. ¿Ya? Para que no piensen que las plagioclasas solo tienen sodio y calcio, o sea, sí tienen eso principalmente, pero pueden tener cantidades menores de potasio también y seguir siendo una plagioclasa. Obvio, un feldespato alcalino también. Ya, bueno. Y aquí lo mismo, solamente que acá lo que vemos es fiames, ¿cierto? Fiames y vidrios, o sea, fiames son estas estructuras que normalmente son comunes en las tobas soldadas, que son vidrio volcánico, y el vidrio es muy susceptible a la alteración, ¿ya? Así que no se observa tanto en la imagen, pero créanme que es una zona rica en vidrio en una toba que está siendo alterada a sericita porque el vidrio es lo más susceptible a la alteración que hay. Y en la imagen de la derecha, cuarzo sericita de grano fino alterando una lava basáltica, ¿ya? Nuevamente estamos hablando de lavas, pero deberíamos estar hablando quizás de manera más estricta de intrusivo hipoabisal. Eh, ¿Ya? Disculpa, no entiendo eso de vidrio reemplazado por cericita. ¿Sí? Vidrio volcánico. ¿Te acuerdas lo que era el vidrio volcánico? ¿Puede ser obsidiana? Sí, Es que el vidrio volcánico me confunde. A ver, el vidrio volcánico es cuando sale a la superficie. ya. Cuando sale a la superficie, ¿qué cosa?
el líquido. Sí, Pero mm, entonces pero el reemplazo no se produce en profundidad. eh, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Ya, creo que ahora entiendo cómo para dónde vas. El vidrio es parte de las rocas volcánicas, ¿cierto? Una roca volcánica tiene una masa fundamental y esa masa fundamental está compuesta por pequeños cristales, microlitos que se llaman, y vidrio, cantidades menores o mayores de vidrio, ¿cierto? Eh, en este caso estamos hablando de una toba. Es buena la pregunta, que así, porque en este caso estamos hablando de una toba, que dice que tiene fiames riolíticos, o sea, muy rico en sílice, sobre un 70%, y vidrio. Las rocas piroclásticas son puro vidrio, básicamente, más algunos otros elementos. Está reemplazado por silicita. ¿Esta roca se reemplazó bajo la superficie? No, porque es una roca piroclástica. Así que puede haber sido un fenómeno hidrotermal no relacionado tal vez a un enriquecimiento, a un perfil de alteración de pórfido, ¿cachai? No es exclusivo, la silicita se desarrolla en varios ambientes. De hecho, es uno de los minerales de alteración más comunes. Ya entiendo. Ujú, Gracias. sí. Bueno, y acá vemos algunas vesículas rellenas por minerales opacos, que normalmente son las piritas y las calcopiritas, que son opacos a microscopía de refracción. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos, créanme que son imágenes de hilita. No hay mucho como distinguirla más allá de poder suponer de que el color de interferencia es algo menor porque es más rica en sílice. El color de interferencia, bueno, entonces es variable hasta segundo orden, ¿cierto? Pero puede mostrar los colores de interferencia más bajos. Es de grano fino, más fino que la sericita normalmente, altera los feldespatos y a otras arcillas, y puede mostrarse como relleno de espacios abiertos, su relieve es bajo, es una mica con más sílice y menos potasio que la sericita, ¿ya? Porque es más, como por decirlo así, de menor temperatura, ¿ya? Un poco más de acidez. Bueno, eso simplemente son los minerales, pero como les decía, es difícil diferenciar una hilita de una sericita más allá del tamaño de grano, ¿sí? Y la progresión que hay hacia las arcillas de la hilita, ¿ya? Bueno, y en estos últimos, sí, tomemos unos 5 minutos más, hablemos un poco de cómo se forman las texturas de mena y de ganga, ¿ya? Eh, bueno, hay dos procesos principales por los cuales se forma una textura de alteración: la depositación y el reemplazo, ¿cierto? La depositación se produce en espacios abiertos preexistentes en la roca y el reemplazo se produce sobre los minerales preexistentes en la roca, ¿sí? Son diferencias. Si hay un espacio abierto, se deposita, y si hay un mineral susceptible a alterarse, se reemplaza. Ujú. Y las texturas dan, obviamente, como toda textura, antecedentes de la historia y el origen de los depósitos, ¿cierto? Una textura nos puede dar indicios de cuál es la textura de la roca original, cómo se fue dando la alteración, nos puede dar indicios de si es más distal, más proximal a la intrusión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en una cristalización primaria, o sea, de la roca propiamente tal, los factores que controlan la formación de la roca son el tiempo de cristalización y, bueno, obviamente el tiempo y los componentes disponibles, pero aquí decimos el tiempo. Cuánto tiempo demora en cristalizar la roca, eso va a determinar la textura que va a tener la roca inicialmente. Y también hay que tener en consideración que los silicatos se cristalizan de manera simultánea, por lo tanto compiten por el espacio y los recursos. Por otra parte, si es que la precipitación se produce a partir de una solución acuosa o hidrotermal, como de alteración, cuando los minerales se forman en espacios abiertos preexistentes, como fracturas o vesículas,
van a tender a ser mejor cristalizados y a formar mejores hábitos. Por el contrario, también puede formarse un coloide. Vamos a ver eso en la próxima clase, yo creo ya, ¿cierto? Un coloide, ¿sí? Que eso ya es un hábito, o no presenta hábito, ¿cierto? Es amorfo, ¿sí? Y el metasomatismo produce reemplazo desde una precipitación a partir de una solución acuosa. Ya, pero en general, lo que quiero que quede es que en general, cuando hay espacios preexistentes, los cristales de alteración se pueden formar bien. Entonces, los nuevos minerales crecen a expensas de los minerales preexistentes. Se va a formar un reemplazo total o parcial de los minerales preexistentes. Tiende a ser la diferencia de volumen pequeña, ¿cierto? Porque se aprovecha de las superficies de los cristales que ya existen. Y hay procesos como disolución y depositación que están participando. O sea, la mineralogía preexistente se disuelve algo y se deposita la nueva aprovechándola, por ejemplo. Y el metasomatismo se relaciona a emplazamientos de depósitos epigenéticos. ¿Qué significa epigenético? Epigenético. ¿Ya? Epigenético es, es posterior a la formación de la roca caja. ¿Ya? Eso simplemente. Es como lo contrario a singenético, que es simultáneo a la formación de la roca caja. ¿Sí? Metasomatismo se relaciona a la formación de depósitos posteriores a la formación de la roca caja. Y bueno, cuando la temperatura y la presión son más altas en los yacimientos, significa que han tenido menos conexión con la superficie. Por lo que vimos anteriormente, ¿cierto? La temperatura y la presión disminuyen hacia arriba y en el contacto con la superficie. Por lo tanto, si tenemos antecedentes de mayor temperatura, normalmente como vimos, por ejemplo, la alteración fílica, a mayor temperatura, mejor desarrollo de cristales, significa que hay menos conexión con la superficie. Y eso igual es algo interesante a tener en consideración porque la superficie produce fenómenos importantes para la mineralización. Y hay tres tipos de texturas para la mena y la ganga, ¿cierto? Como se caracteriza en metalogénesis. Hay texturas de reemplazo de la mineralogía preexistente, hay texturas de relleno, ¿cierto? De los espacios preexistentes en las rocas, como fracturas y vesículas. Y hay texturas coloidales, que es un tipo de precipitación especial que vamos a ver próximamente. Entonces prefiero dejarlo así antes de entrar a esta parte, que es un poco más engorrosa, o no engorrosa, pero un poco más larga, pero para que ya vayamos descansando. Voy a detener la grabación.